Hola, buenas tardes. Hola, Sí, por aquí Guillermina. estoy. Bueno, se cortó la luz allá. ¿Sabés con quién Se nos estamos? cortó la luz. Sí. Bueno, acá Alejandro Litmanovich, desde Funes, provincia de Santa Fe, a 14 kilómetros de Rosario, epicentro de algunos inconvenientes, cuando quisimos manifestarnos por un debate médico público y estábamos hablando con Luciano, el muchacho de Jujuy que vos citás con respecto a cómo se plantó, y vos también te has plantado hace mucho tiempo y te venís plantando con el uso del barbijo. ¿Querés presentarte, contarnos un poquito esto y lo que quieras? Bueno, ¿cómo? Y lo que quieras, lo que quieras. Bueno, yo soy Guillermina García Federson, soy médica, me gradué en la Universidad Nacional de La Plata y me formé en medicina tradicional china y actualmente vivo en Jujuy. Lo escuchaba ahí muy atentamente a Luciano. Eh, yo utilicé la Constitución para defenderme en muchas ocasiones. También me ha parado la policía, me ha pedido que me ponga el barbijo siendo conductora, a lo cual me niego rotundamente a conducir con un barbijo puesto, siendo que uno está Claro. hipooxigenando. Y el auto es un lugar donde uno puede adormecerse si se desconcentra, ¿no? Bueno, muchos accidentes de tránsito sabemos que se dan porque la gente se duerme. Así que en ese caso también apelé a la Constitución Nacional, apelé a que la ley de obediencia debida fue derogada en el año 2003, por lo tanto, en este momento todos somos civil y penalmente responsables de nuestras acciones. No podemos alegar que estamos cumpliendo órdenes de ningún tipo, ni el docente que obliga al niño a ponerse un barbijo para estar en la escuela, ni el policía que obliga al conductor a ponerse un barbijo para pasar por un control, siendo justamente el conductor del auto, ni el médico que cumple un protocolo en un hospital. Claro. Esto es importante y esto nos tiene que despertar, nos tenemos que espabilar porque eh, accionar en función de la vida de otro es una responsabilidad enorme. Creo que mucha gente todavía no se da cuenta del daño que están ocasionando a la fuerza, resistiéndose a oír otras ideas, otra comunicación. Entonces, eh, se hace difícil en algunos lugares, todavía, digamos, no es fácil tener que encontrarse explicándole a un co-ciudadano, digamos, en este caso, cómo nos tenemos que respetar, pero evidentemente a eso llegamos como humanidad. Y eh, si bien el sistema representativo mm, nos sirve en el sentido de que hay un estatuto, una constitución en la que pareciera que se nos defiende, igual el artículo 22, si mal no recuerdo, de la Constitución Nacional, lo chequeemos, pero algún artículo lo dice Sí. que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Entonces, bajo este tipo de normativas, nosotros siempre estaremos a la deriva del representante de turno. Claro. Y pareciera que hoy en día es muy difícil que un representante honesto llegue a donde tiene que llegar. Se hace muy difícil el camino. En muchos casos se amenazan personas, en otros casos se ha matado gente y esto se sabe públicamente, ¿no? Sí. Donde alguien honesto quiere destapar cosas, suceden cosas. Entonces, aprovecho para decirles, todavía Sí. no largué la invitación, sucede que tengo como casi 1500 seguidores en el Instagram, aunque no tengo ninguna publicación, porque yo lo tenía simplemente para comunicarme con algunas personas por privado, y Claro. desde que me detuvieron la gente me empezó a agregar, y como a veces me hacen entrevistas y quedan grabadas también en mi Instagram, yo lo he dejado. Pero la semana que viene voy a hacer yo una entrevista, voy a ser Ah, quien entrevista a otras personas, y se trata de charlar, hacer un conversatorio sobre la democracia directa. qué lindo. Después voy a lanzar la invitación y se las voy a pasar para que la divulguen, para Sí. que nos enteremos qué es la democracia directa, cómo se hacía antes, cómo los pueblos originarios o las antiguas civilizaciones lograban orden sin tener un representante que se eligiera a través del voto Mm, y que una vez asumiendo puede hacer prácticamente lo que quiere. Digamos, esto exacto. de los decretos, que si bien son inconstitucionales, llevamos 1 año y medio gobernados a través de decretos, evidentemente hay algo en el pueblo que se anestesia cuando estamos en este sistema representativo. En cambio, un sistema de democracia directa implica sí o sí, valga la redundancia, la implicancia
de cada ser humano en esa democracia directa, justamente por eso es directa. No me quiero extender más porque sé que son unos minutitos nada más. Si me quieren hacer alguna otra pregunta. Tenemos unos minutos más. Si vos lo tenés, 10 minutos más, que nosotros tenemos. Porque yo tengo, sí. Bueno, te quería preguntar algo. Sí, hacer decime. un comentario. Respecto, yo soy militante en política desde hace 40 años. Me considero honesto. No sé si voy a llegar, pero esto me atrapó. Lo que vas a hacer de la democracia directa. En Rosario, impulsado en su momento por el intendente y luego gobernador, que para mí ha sido y es un referente, aunque ya no está en este plano, que es Hermes Juan Wiener. Él implementó, copiando experiencias de otros lugares, lo que es el presupuesto participativo, que ahora se deformó un poco, que es donde los ciudadanos votaban para sus barrios o lugares qué es lo que quería que suceda ahí, y se votaba directamente, y el municipio tenía la obligación de ejecutar eso, y de ahí se tergiversó un poco. Al principio empezó bien y después ya lamentablemente hay que retomar ese hilo de que se haga lo que el pueblo directamente votó, con lo lamentable es que es una sola parte del presupuesto, el 10%. Para mí tendría que ser más grande, y yo quiero aprender bien los mecanismos de la democracia directa, porque me parece maravilloso, y creo que eso haría que mucha gente creyera otra vez en, no sé si llamarlo en la política o en sus derechos, se protagonizara, porque es como vos decís, la gente está anestesiada, decreto, ahora tengo que hacer esto, lo otro, ahora lo otro. Claro, y de hecho, por esa comodidad, por ese confort, por ese delegar en otros, llegamos hasta donde llegamos. Esto que estamos viviendo no es algo improvisado, esto ha requerido un estudio de la sociedad, esto es una ingeniería social, por donde se lo mire es ingeniería social. Esto requiere tiempo de observación del ser humano y de ejecutar pruebas. Y esto también es una prueba. ¿Hasta cuánto? El barbijo fue una prueba, ¿sí? Hasta le digo a las personas que se tapen la boca. Mientras, si me fijo bien e investigo, veo que los dirigentes tienen el barbijo puesto para la foto, ¿sí? Entonces, uno tiene que tomar esa conciencia. Te están llevando como un animalito cuando uno ve por dónde lo puede llevar. Entonces, la democracia directa implicaría, primero que implica el diálogo y el consenso, y ya no la votación en sí misma siempre como primer mecanismo, sino que hay que dialogar y consensuar, para que, lo que iba a decir es que no nos tomen por sorpresa, por ejemplo, el extractivismo, ¿no? Yo vivo acá en Tilcara y resulta que ahora un pueblo entero, Guacalera, aparece publicado en la web, en una inmobiliaria Remax, y está a la venta. Y en ese pueblo viven cantidad de familias y está a la venta a un precio abismal, que un ciudadano común, por supuesto, no puede comprar, y que tiene que ver con las minerías y con un montón de cosas que, entre comillas, nos toman por sorpresa. ¿Y por qué nos toman por sorpresa todo eso que ocurre? Porque no estamos implicados en cuidar nuestra propia tierra, el agua que nosotros tomamos, de una manera directa. ¿Qué significa directo? Que el pueblo decide, no decide el intendente. El pueblo decide y le dice al representante de turno cómo tiene que ejecutar lo que el pueblo decidió. Y si el representante de turno no lo ejecuta como debe, es inmediatamente desplazado de su cargo y se elige a otro nuevo representante. Es tan simple como eso. El poder tiene que estar sí o sí en el pueblo, y no tiene que ser a través... basta escuchar un poquito las propagandas de la radio, esto de que a mí me están haciendo entrevistas, que a veces escucho las propagandas mientras espero, o cuando escucho entrevistas que le han hecho otras personas. La publicidad política es toda exactamente igual, rapidito, mucha información, que marea al que escucha, y es todo lo mismo, carece de autenticidad, carece de amor. De corazón, digamos, a corazón, ¿no? De sinceridad. Eso, de carece sinceridad. de todo eso. Entonces, implicarse en la democracia directa primero implica igual implicarse en la propia vida, ser uno el propio soberano. Y después lo puedo hacer con mis pares. Si yo me siento igual a ti, pues entonces podemos trabajar juntos por el bien común. Pero tengo que resolver mi reacción constante hacia el mundo, hacia mi mujer, hacia
hacia el hombre que está conmigo, hacia mis hijos, hacia el que me atendió como no debía, según lo que yo pienso que debería haber hecho. Y esa reacción que tenemos cotidianamente con nuestras hermanas y hermanos Sí. hace que no es más que nada que la reacción de nuestro ego, y no estar viviendo desde el corazón, desde el ser, sino desde la interpretación constante, hace que sea muy difícil entrelazarnos humanamente a través del bien común. Y entonces sigue la brecha constante, el pro, el contra del pro, el esto, el aquello, y ahí el ser se divide y es imposible crear en comunión. Pero la cuestión es que el potencial siempre está. El potencial siempre está en cualquier ser humano y el potencial está en cualquier comunidad. Solo hace falta que cada uno encuentre su llama divina y en función de que cada uno vibre de corazón a corazón, eso se crea y la comunidad empieza a llamarse tribu. Y en la tribu pasan cosas que no pasan cuando las personas simplemente están juntas pero desconectadas. Entonces, la conclusión es que el foco tiene que estar en nosotros. La revolución siempre primero es interna y luego podemos hacer una revolución todos juntos, pero no puede lograrse si no estamos conectados desde ese lugar. Lo cual no quiere decir que en algún momento no tengamos que poner límites, ¿no? Y eso requiere de una parte que ya ni siquiera es una reacción, es una acción concreta. Y uno no se queda ahí, resuelve y sigue camino. Y eso requiere de mucha atención, de mucho cultivo de cada uno, del propio espacio. De mucha ecuanimidad. Justamente de este mucha programa... ecuanimidad, exactamente, esa es la palabra, esa es, justo. Y eso se cultiva, cada uno lo va cultivando en los espacios que más le van saliendo de acuerdo a lo que está al alcance, ¿no? A veces es más fácil irse a un espacio natural y esconderse un ratito en el silencio y que la naturaleza ya nos ayude a quietarnos. Otras veces no tenemos esa disponibilidad y nos toma más programación de nuestro día, pero tiene que ser sumamente importante encontrar ese espacio de reflexión de cada uno, en donde uno va poniendo en la balanza desde un lugar bien conectado, no solo desde la cabeza analítico, cómo fue nuestro día y qué aprendimos, porque no es más que eso, ¿no? La vida, un aprendizaje constante. Vos sabés que yo todos los días hago lo que se llama sadhana, que es práctica espiritual, que no es otra cosa que ritos tibetanos, saludo al sol, una secuencia que creó Ravi Shankar, el que lidera el arte de vivir, el Sudarshan Kriya, con una respiración X, después medito, pero en esa meditación sucede eso y es en el medio de la ciudad. Yo estoy en pleno centro de Rosario y ese es el contacto con el ser que luego permite fluir, y hay muchas maneras de lograr ese contacto para, como vos decís, y creo que Gandhi decía que primero había que amarse uno mismo y estar bien con uno mismo, respetarse, como para después conectar con otros desde esa vibración y co-crear, que es más que cooperar, sino crear juntos una nueva realidad en la cual respetemos al planeta, a los animales. Vos dijiste animales, y cuando veníamos con Karina camino a la radio leíamos de justamente un mono que aparentemente sucedió en Argentina, tengo que leer bien, que es inoculado y le pasa algo, o sea, se muere. Y los otros ven y salen corriendo y no los pudieron detener. A un par los mataron y otros, pobres animales, yo soy vegano, salieron rajando. Pero en los seres humanos, cuando vemos a otro que le pasa algo así, se quedan igual, no se van. O sea, es increíble lo anestesiado, como vos decías, que está mucha parte de la sociedad, y no son ni buenos ni malos, simplemente están en un estado, y está bueno para los que quieran salir de él, que los ayudemos, los que creemos que estamos con otra conciencia. Exacto, sí. He visto eso que nombrás del mono y he visto algunas otras cosas de los animales que conservan esa presencia, ese instinto, ese observar lo que está sucediendo. Observemos cuánta gente ya que lo trajiste, se está inoculando y está falleciendo o está enfermando justo después de las inoculaciones. Basta observar desde un lugar ahí lo más
sin intelecto, sin se pueda. Claro, claro, eso, y que la observación nos traiga esas conclusiones que se van dando naturalmente. Sí, por supuesto, es algo a lo que uno puede acceder a ese lugar propio de pura conexión para luego conectarse con el medio de una manera coherente, amorosa, lúcida, clara, y de esa manera vamos construyendo tal cual. Hay como algunos procesos, ¿no?, del ser humano mismo, que de cualquier ser, de un proyecto también, ¿no?, en cuando tiene partes, sí, que es algo nace, ¿no?, se nutre, crece, ¿sí?, compite. Eso pasa en nuestras células primero son todas iguales, luego se van diferenciando, que es esa competencia, y luego necesariamente viene la colaboración. Una vez que ese puñado de células que éramos todo igual, se empezó a diferenciar en células del corazón, células del hígado, células del riñón, y así, todas necesariamente tienen sentido en la colaboración, en la función al unísono. Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Nosotros como seres humanos, cuando nos conectamos, nacemos como ese grupo, nos nutrimos, crecemos, vemos las competencias que cada par tiene, y ahí empezamos a colaborar. Ese periodo de diferenciación o de competencia, si se hace con conciencia, puede ser muy amoroso y puede ser maravilloso en cuanto a crecimiento. El tema es cuando interviene nuestro ego y esa competencia es dañina. Entonces ahí eso requiere de mucha conciencia. Por eso es la base para construir cualquier cosa, desde la democracia directa, una crianza compartida o cualquier otro proyecto. Requiere de mucha lucidez y mucho amor a uno mismo, si no lo vamos a estar proyectando ese vacío continuamente en el resto, y eso siempre trae ruido, siempre, porque nunca vamos a encontrar lo que nos llena el corazón afuera, porque eso está adentro. Sí podemos compartir, es cierto que la música te llena el corazón y te sana, y es vibración y expresión de otros en ese momento que te está entrando, sí, eso, ahí estamos en la colaboración, pero para poder colaborar primero tengo que estar entero, en coherencia, amándome. Tal cual. Bueno, excelente, la verdad que estuvo buenísimo, porque salvo al final que hablamos de algo médico, siempre sentí en la conversación que estaba hablando conectado con un ser humano que está en coherencia y con mucha conciencia consigo mismo, y con lo cual puede conectar con otros desde un lugar amoroso. Y quería agradecerte muchísimo, porque sé que estás muy demandada, y que nos comentes cuándo va a ser el evento de tu entrevista de Democracia Directa, que desde ya soy el primer anotado acá en Rosario. Bueno, sí, ni bien tengamos el flyer, te lo paso por privado, o se lo paso ahí a los contactos en común, pero tenemos pautado que será para el miércoles que viene. Por las dudas, sí. No digo la hora porque después queda ahí confunde, pero dentro de una semanita justo. Uy, fantástico. Bueno, Doc, un placer, muy clara. Guardé silencio honrando tus palabras para aprender realmente todo lo que nos compartiste. Bueno, lo mismo digo, un placer compartir, siempre es un ida y vuelta, así que acá estamos colaborando justamente. Buenísimo. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Hasta luego.